Bienvenidas, muchas gracias por recibirme, sean todos muy bendecidos, muy bendecidas. Este día les quiero proporcionar lencería fina en crochet, ya sea para uso personal o para la playa o la salida de la piscina. Los mismos están tejidos con hilo 100% en algodón, algunos con brillos, otros en tonalidades más bien crudo, o como yo le llamo moda urbana, hippie chic, una moda que es retro y siempre vuelve. Lo pueden usar en cualquier talla, como siempre también les digo, y en cualquier edad. Son muy fáciles de hacer. Se pueden poner copas, este tipo de copas que compran en las mercerías, que vienen con un alto relieve, y lo acondicionan a gusto de cada una, ¿sí? Lo pueden hacer para grandes, inclusive para señoras muy muy grandes. Yo tengo una vecina que tiene 79 años y ella camina por la costa. Yo vivo en la playa y ella camina por la costa a las mañanas con su pareo, su capelina al viento y su corpiño hecho por mí, después hecho por ella porque lo aprendió, porque somos vecinas muy queridas. Y entonces ella camina por la costa temprano con su perro y va tomando el sol y luce su corpiño o lencería. Acá tienen otros bien paquetos para las nenas y lo van haciendo acorde al tamaño de cada niña, ¿sí? Por ejemplo, terminaron la actividad de la playa o de la piscina, las bañaron, las peinaron y le ponen una bermuda, una capri, una faldita, un short, o una rebeca o túnica, como le dicen, y le colocan uno de estos porque hace calor y siempre están coquetísimas. Lo pueden hacer en cualquier color. Ya saben que si le ponen una copa detrás, esto queda mucho más importante, ¿no es cierto? Mucho más importante. Bien. Les voy a contar lo siguiente, ya aprovecho que tengo en la mano, que para saber el talle de cada una, para hacer este tipo de corpiño grande ya para adulta, tiene 16 cadenas, ¿sí? En las cuales de esas 16 cadenas, después en el medio se van a aumentar 2 puntos, 2 cadenas. Se da la vuelta, se continúa tejiendo y se va a repetir siempre el aumento aquí, ¿sí? Pero si la persona familiar, ustedes o una clienta, tiene mucho busto, esta línea central la hacen más larga, ¿sí? Entonces en vez de 16 ponen 19 o 20 y van probando, ¿cierto? Si no tienen a la persona para sacarle la medida de lo que sería del bajo busto a la altura del pezón, le piden que le preste un corpiño de ella y lo calcan de allí, ¿sí? Hay que armarse de buena voluntad para lograr sacarlo. A mayor busto, mayor larga la tira. Entonces probamos 19-20, 22-24 y así sucesivamente. Para las niñas yo le puse 6 cadenas y las 2 para subir, que ahora lo van a ver en el tutorial, o por ejemplo 8 cadenas y 2 para subir, que ahora les muestro cómo se hace. Entonces van a ir probando para las diferentes edades, ¿no es cierto? Para disfrutar en las vacaciones o para tener un lindo regalito para ellas. Bien, les voy a mostrar acá en color amarillo, ganchillo 1.75 milímetros y como les dije, hilo 100% algodón. No digo marca porque nadie me paga nada, yo me compro todo, pero en cada país y en cada zona o en cada región ustedes tienen hilos preciosos de algodón. Saben que en hilo queda precioso. Si quieren pueden también comprar hilo elastizado. Por lo general son de origen brasilero, pero en las líneas en las páginas de internet lo pueden comprar para que sean más ajustables si quieren. Pero como están hechos personalizados, no se les va a caer ni les va a pasar nada. Además tiene este pasador acá que ajusta todo lo que uno quiera, ¿no es cierto? No es solo la parte de atrás, sino que ajusta acá y podemos sacar nuestro busto por acá con realce para que quede más sexy o como quieran usarlo cada una, ¿no es cierto? Bien, yo acá voy a montar 8 cadenas porque voy a hacer uno chiquito. Ustedes lo hacen de 16 para empezar el primer modelo, que sería un G. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 2 cadenas para subir. Bien. Levantamos lazada y en la tercera comenzamos a hacer puros puntos altos. ¿Sí? Así. De 2 sacaditas. Puros puntos altos. Hasta llegar a la primera cadena de inicio. Así vamos. Y acá está el otro. 2 cadenas, no, uno más, porque son 2 aumentos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. ¿Sí? Giramos un poquito el tejido. En este agujerito no, porque es donde están los aumentos, sino acá, enfrentados acá, en la primera. Siempre van contando, ¿no es cierto? Nos tiene que dar igual de un lado y de otro. Vamos y venimos en el tejido. Vamos y venimos. Ahí. Ya a su vez vamos escondiendo la colita de inicio. Así todo nos queda bien prolijito. Recuerden que la prolijidad lo es todo a la hora de regalar, de vestir, de dar cariño, una muestra de cariño a un ser querido o de vender. Son puertas que se abren y jamás se cerrarán. Porque una clienta contenta, una amiga contenta va a ser el boca a boca positivo para ustedes. Y continuamos un punto alto sobre cada punto alto que está enfrentado aquí. Acá. ¿Ven que acá que parece que se terminó? Pues no se terminó, amigas. Siempre busquen la primera. Y no se lo coman, porque así nos queda la línea recta de acá. ¿No es cierto? Bien. Ahora levantamos 2 cadenas, que lo vamos a hacer en todas las carreras, para subir. Es el primer punto alto. Recuerden que ustedes van a poner para una talla G 16 puntos. ¿Sí? 16 cadenas y 2 más para levantar. Y van a tejer 8 vueltas, que sería este tamaño. A mayor cantidad de busto, mayor vueltas. Ahora, si tienen mucho de acá, le ponen más cadenas de acá. ¿Sí? Bien, continuamos. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Y seguimos trabajando nuestro corpiño hecho puro a crochet. Van a ver qué lindo y qué bonito que queda. Les prometo que para una próxima verán el corpiño con una fina puntilla por debajo para que quede como un top. Vamos a ir por paso porque yo estoy enfocada a personas que no saben y quieren aprender. Llegué al hueco de la cadena anterior, ¿sí? Y puse 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos de continuación. ¿Sí? Estos son los aumentos que siempre vamos a respetar tantas vueltas como vayamos a hacer. Y continuamos punto alto sobre punto alto. ¿Sí? Como ven, es muy fácil. Solamente hay que repetir. No tienen cómo perderse. Salvo que no cuenten. Si no cuentan, se comieron un punto, les va a quedar mal. A veces los defectos se ven, amigas. ¿Vieron? Yo llegué al final. No, no llegué al final. Siempre hay que recordar este. Que queda como escondidito, ¿vieron? Ahora sí llegué al final. Bien, levantamos 2 cadenas, que es lo que vamos a hacer siempre. Es el primer punto alto. Y continuamos. Y continuamos. Un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Y estamos trabajando los laterales de nuestro corpiño. El aumento es el centro de lo que sería el busto. Y donde van a ir los tiradores.
muestro acá para que ya lo sigan haciendo solitas porque es de repetición. 2 puntos altos en el centro, que son los aumentos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y así continúan por 8 vueltas o las necesarias para terminar la primera parte del corpiño. Bueno, amigas, yo estoy por terminada la copa mía porque yo estoy haciendo para una niña. Ustedes lo van a continuar del tamaño deseado, ¿no es cierto? Así nos quedarían las copas o tazas de lo que sería el corpiño. Enfrentamos derecho con derecho o lo que vemos por derecho, porque por lo general este punto es reversible, ¿sí? Se ve bastante lindo de los dos lados, pero hay un lado en donde escondemos el hilo. Entonces lo hacemos reversible, por si no nos queda bien escondido. Lo tomamos como el lado del revés. Buscamos el primer punto de cadena y enfrentamos el otro. Esta parte que vamos a hacer la unión de lo que sería un corpiño con el otro, ¿sí? Lo pueden hacer con aguja lanera si gustan. Yo prefiero siempre el gancho. Queda mucho mejor. Pero si lo quieren hacer con aguja lanera está perfecto. Hago una más para asegurar. Y entonces enfrento el punto que sigue con el otro de atrás y lo voy a pasar, ¿sí? Con 2-3 centímetros está bien, inclusive hasta menos, es como quieran. Pero como es para una nena, tanto no es necesario. Si es para estar coqueta o que por lo general tienen una hermana mayor, adolescente, que usa todas estas cosas y quiere parecerse a su hermana, a su ídola. ¿No es cierto? Bueno, este sería el final. Hago una cadena más de seguranza. Cortamos el hilo, ¿sí? Tomo una aguja más fina y me lo voy a esconder. ¿Sí? Escondemos bien. Como ya tiene un nudo, ya no se va a abrir. Este viene escondido, quedó cerrado. Esta colita la corto y nos quedó unido nuestro corpiño, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, que sería el pasacinta. Vamos a la primera cadena de acá del costado. Y levantamos 3 puntos. Al ladito, no muy separado, cuanti cuanti, porque vamos usando lo que tenemos de referencia. Hacemos otro punto alto y una cadena de separación. Dejamos este pedacito, es a ojo, vamos viendo que nos quede las columnas para pasar el cinto, ¿sí? Más o menos ese sería el tamaño. No se asusten, es como la costura en la máquina de coser. Es lo mismo, nos guiamos siempre con la patita y acá nos guiamos con el dedo y con lo que vamos viendo entre uno y otro. No se olviden que estamos inventando. Y vamos haciendo de 2 en 2. 2 puntos altos, dejamos una cadena de separación, un huequito más o menos y otra vez 2 puntos altos. Una cadena, 2 puntos altos, una cadena, dejamos algo libre, una cadena y continuamos. Así hasta el final de nuestro contorno. Una cadena, 2 puntos altos. Así hasta llegar al otro extremo. Así nos va quedando lo que sería el pasacinto. Bien, giramos nuestro tejido y nos vamos a colocar acá, en el primer punto. Vamos a levantar
3 puntos altos, tres cadenas, perdón. No, mejor 2 porque es chiquito este. Estos grandes tienen 3 cadenas y están hechos con puntos altos. Así que este, como es más chiquito, lo voy a hacer de 2 y vamos a hacer otro punto alto de 2 cadenas o media vareta. Total 3, ¿sí? Dejamos un espacio y lo pasamos con punto deslizado. Levantamos 1, 2, en los grandes 3 cadenas. En total 3 puntos. Son puntos altos inclinados, en este caso medias varetas inclinadas. En este caso los adultos son puntos altos de 3 cadenas. Y continuamos. Total 3. 1 y lo pasamos. Una puntillita muy fácil, una terminación muy bonita, que yo uso mucho para puños, cuellos, bordes. Es tan fácil, tan bonita. Yo la inventé hace 14 años cuando empecé a tejer, que aprendí sola, como siempre les cuento a las que saben, y después descubrí que ya estaba inventado, pero bueno. Y continuamos. Vamos a dejando un espacio libre nada más. La cuenta les va a dar perfecta en cualquiera de las vueltas que vayan a tejer, sea la cantidad, les va a dar. Pero si no les da, saben que siempre hay un truquito, nos comemos uno, salteamos otro, hasta llegar. Este sería el último. Nos metemos en el hueco del aumento y hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Ahora nos vamos al primer punto con punto deslizado. Y nos queda esta formita acá, que sería para poner la correa. ¿Sí? Bien. Levantamos de nuevo 2 cadenas y repetimos los puntos. Total 3. Y continuamos. Saltamos 1 y continuamos. Dos cadenas. Saltamos. Y continuamos. Bien, llegamos acá a la unión y vamos con punto deslizado. ¿Sí? Ahí. Y con puntos deslizados nos vamos aquí. Y levantamos 2 cadenas. 2 cadenas. Y vamos a medir un extremo con el otro que nos quede correcto el dibujito de los puntos inclinados, ¿no es cierto? Siempre vamos a controlar eso, que es lo que yo digo acá. ¿Sí? Y continuamos. Así van a dar toda la vuelta de lo que sería el borde de nuestra lencería en crochet. ¿Sí? Nos vemos para hacer las tiras. Bueno, amigas, así va quedando terminadito el corpiño de la nena. Acá le hice un lacito. El lacito hacen tantas cadenitas como sea el contorno de la espalda y un poquito más para hacer un nudito, una moña. Y lo van pasando uno sí, uno no, por el punto que hicimos, los 2 puntos juntos separados de una cadena que hizo el cordón pasante, ¿verdad? Y después ustedes lo ajustan a la manera que quieran. Tiene para ajustar hasta donde quieran, ¿sí? Bueno, acá ya le puse el otro tirador que se prende por detrás de la cabeza.
Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Vamos al centro de los 2 puntos bajos que hicimos aquí y vamos a levantar tantas cadenas como sea necesario para el contorno de nuestro pecho y cuello y nuca, para hacer el moño, ¿verdad? Así, tantas cadenas como sea la medida. Yo en este caso voy a hacer exactamente esta medida, ¿sí? Bueno, ya tengo la medida. Cuento 2 puntos para atrás para que haga ese cierre bonito de terminación. Así. Por eso me meto en el segundo. Y continuamos con puntos bajos todo a lo largo de nuestra tirita para darle refuerzo, seguranza, para que no se salga, no moleste. Compren hilos 100% de algodón, que son los mejores. Cualquier marca, cualquier color, el que gusten. ¿Sí? Así todo el tamaño de nuestra tira. Llegando al final, hacemos el último punto y un punto deslizado. Una cadena extra para asegurar y cortamos nuestro hilo. Lo escondemos bien y les muestro. Pura ternura para nuestras niñas, un lindo regalo, un lindo presente, como siempre les digo. Espero que lo hagan, que lo puedan resolver. Cualquier duda, como siempre digo también, las espero en comentarios y serán respondidas a medida que van llegando. Les deseo mucha paz, mucha armonía y mucha felicidad para cada pueblo, cada hogar y cada país. Si les gustó el video, no se olviden de compartir y darle un like para arriba y ayudar a esta humilde servidora. Hasta pronto.